solamente yo tengo que hablar un tema de estudio de la palabra de Dios en esta noche, pero quiero hablarte a vos que venís, que si estás acá es porque estás buscando de Dios. Y dice la palabra de Dios, leíamos recién en un texto que Jesús nos vino para ser servidos y no para servir y dar su vida en rescate por mucho. Por eso nosotros estamos acá. ¿Sabés por qué estamos acá? Porque un día escuchamos la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Ahora, no estamos acá porque somos mejores que los demás, al contrario. Estamos acá porque por causa de nuestros pecados no podíamos reconciliarlo con Dios. Y Jesús hizo algo extraordinario. Jesús allí en Juan capítulo 14, versículo 6, me voy a tomar estos 5 minutos solamente, no hay problema, mañana es feriado, no hay que madrugar, me voy a tomar estos 5 minutos solamente para poder predicarte la palabra de Dios. ¿Por qué estamos acá y por qué lo hacemos? Jesús allí en capítulo 14 de San Juan, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y un día nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Jesús, que vino a servirnos, que vino a dar su vida en rescate por nosotros. ¿Por qué tenía que dar la vida en rescate por nosotros? Porque dice la palabra de Dios allí en la Biblia, en Romanos capítulo 3, 23, que todos nosotros pecamos y estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Ahora, hay un problema el pecado en nuestra vida. Un problema que nos separa, nos aleja de Dios. Pero hizo algo extraordinario. Como veía que nosotros no podíamos acercarnos a Dios, Dios hizo algo diferente. Dios envió a Jesús. Por eso la Biblia allí en el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino. Siempre me acuerdo de esto, ¿no? Cuando llegamos a un desvío, ¿no? Tenemos que agarrar para la izquierda, veníamos manejando en el auto, y ¿para dónde agarro? Me acuerdo cuando fuimos, en la posibilidad, tuvimos que ir fuimos a pasear de vacaciones a Mendoza, entramos por la ruta 40, teníamos que ir estaba Malargüe, Las Leñas, Malargüe, Las Leñas, Malargüe. ¿A dónde vamos? Y dijimos, bueno, vamos a Las Leñas. Y elegimos Las Leñas. ¿Sabes lo que pasó en pleno verano? Nevó en Malargüe y en Las Leñas no nevó. En pleno verano, nos perdimos la nieve. Pero son decisiones las que tomamos. Jesús es el camino que nos lleva a Dios, no hay otro medio. Porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. Por eso esta noche estamos acá, porque un día escuchamos la voz de Dios, escuchamos de ese camino, creímos en la verdad de Jesucristo y le recibimos en nuestros corazones y le pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos en esta noche que no te vayas sin tener a Cristo en tu corazón. No te vayas sin conocer a este Cristo que nosotros un día hemos conocido y cambió nuestra vida y nos dio el sentido de nuestra vida. Nos dio la esperanza en la que tenemos. ¿Los problemas están? Sí, están los problemas. Pero ¿sabes qué? Confiamos en un Dios que está al lado nuestro y nos sostiene. Y nos ayuda a comprender. Bien, solamente decirte esto. Nosotros estamos estudiando en la Biblia el libro de Romanos, la carta de Romanos escrita por el apóstol Pablo, hace ya muchos años, y el apóstol Pablo le escribe allí a los romanos enseñándole varias cosas que ellos tenían que corregir y tenían que cambiar, y nos enseña a nosotros. En el capítulo 11, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? El apóstol Pablo nos habla y nos enseña de el remanente de Israel, la restauración de Israel y la salvación a los gentiles. Cuando se refiere a los gentiles se está refiriendo a todos los pueblos, naciones que no son ciudadanos de Israel o descendientes de Israel. O sea, nosotros. Y Jesús, en su misericordia y en su amor, en esos perdidos que vino a salvarnos a nosotros. La salvación viene por medio de Jesús hacia nosotros. Entonces, vamos a leer la Biblia y esta noche vamos a leer solamente del capítulo 12 hasta el versículo 8. Solamente estos versículos, y vamos a ver esta noche sobre el compromiso. Vamos a hablar sobre el compromiso. Así que bueno, leo los versículos, voy a leer yo, no voy a pedir ayuda, así seguimos más rápido. ¿Hasta qué hora tengo?
¿Hasta qué hora aguantan? Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿cuántos se levantaron temprano? Bueno, bien. Todos se levantaron temprano. Nadie, ¿a qué hora se levantaron temprano? ¿Se levantaron a las 5 de la mañana? Bueno, sí, ahí está, se levantan así, bueno, bien. Voy a hablar de ser ágil, rápido, porque es un tema muy bueno para nosotros, para que podamos aprender, y yo no quiero que se duerman, así mañana podemos disfrutar del feriado. Entonces, ¿me dan media hora a partir de acá? Son y 47 y 27, trato de terminar. ¿Vamos? Me van guiando ustedes. Bien, leemos versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, y el que exhorta en exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Hasta acá nomás la palabra de Dios, estos 8 versículos. Y si ustedes vamos viendo la introducción, vamos a hablar sobre el compromiso. Ahora fíjate, o fíjense, como quieran, cómo arranca el apóstol Pablo. Dice, así que. O sea que esta frase nos está conectando con el capítulo 11, que hablaba sobre la salvación de Israel y hablaba sobre la salvación de los gentiles. Hablaba de que Cristo Jesús murió por el pueblo de Israel y murió también por los gentiles. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Murió por los pecados. Murió por los pecados de las personas, por mis pecados y por tus pecados. Entonces, a través de ese sacrificio, hace una conexión, o sea, como que el apóstol Pablo pasa a hablar otro tema teniendo relación con el nuevo tema que va a haber. Y nos lleva, ¿no?, en estos capítulos, conectándolo con el nuevo tema, de un compromiso que tenemos aquellos que un día hemos oído la voz de Jesús hablando en nuestros corazones, le hemos recibido, le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Ahora, fíjate lo que dice una frase del manual de estudio del Instituto Müller, ¿no?, hablando, ¿no?, de este tema. Siendo que Dios debía condenarnos por nuestra desobediencia, y no lo hizo, o sea, porque Dios tranquilamente, una vez que el hombre había fallado, podía haber dicho, listo, se terminó la humanidad, hago una creación nueva, sin embargo, Él no lo hizo. Dice que antes de eso nos declaró justos. Ahora, somos justos nosotros a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y no es por nosotros mismos, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos hizo nuestra paz con Dios, porque por causa del pecado estábamos enemistados. Entonces, ante esto nos declaró justo. En recomendación a este hecho, dice, debemos tener una disposición absoluta para obedecer, ¿qué cosa? Lo que Dios nos pida, no los hombres, lo que Dios nos pida. No el pastor, no el anciano de la iglesia, sino lo que Dios nos pida. Ahora, en esta noche rápidamente, algunos temas vamos a pasarlo por arriba y algunos vamos a hacer más hincapié, porque hay versículos que ya hemos conocido, muchos que están acá, y por ahí muchas de las personas que nos vienen a visitar le va a hacer mucho información, y no es la idea, sino que te vaya con la idea clara. Dios pide, o el apóstol Pablo pide a los romanos, pero también nos pide a nosotros, porque entendemos que la Biblia es viva y eficaz,
y es actual, pide un compromiso de entrega, que vamos a ver con el primer punto. Vamos a ver un compromiso personal y un compromiso con las demás personas. En estos versículos que nosotros hemos leído vamos a encontrar un compromiso de entrega, un compromiso personal y un compromiso con los demás. Bien, hasta ahora hablé yo, si me dan agua mejor, si no, bueno. ¿Qué es compromiso? Ahora sí, ¿qué es compromiso? A ver, vamos, quiero escucharlo hablar, si no hablo yo solo. Esto me molesta. Compromiso dice que es responsabilidad. Bien, ¿seguro? ¿Qué es compromiso? Muy bien, wow, qué definición. Y la buscaste ahí en el celular. No, claro, no. Estos chicos con los celulares no va. Obligación contraída, bien. Bien, es una obligación que nosotros nos comprometemos. A ver, yo hace más, ¿cuánto? 23, 24 años, Lourdes. Yo con Lourdes, Tanillo, que tengo acá de este lado, mano derecha, fue cuando nos comprometimos con Lourdes, antes de casarnos. Es una señal, compromiso. Me comprometí con ella. Miren, vamos a ver un poquito la definición de esta palabra compromiso. La palabra proviene de latín, no lo voy a decir porque no sé latín, pero dice que proviene de latín y es un conjunto de dos palabras, la cual habla de promesa junto con, ¿no? Habla de una promesa junto con otra persona. El significado etimológico es promesa juntos. Habla de una obligación contraída mutuamente. La combinación de esta palabra refleja la idea de una promesa mutua y una obligación contraída entre dos partes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios hizo una promesa con nosotros. Él cumplió una parte. ¿Qué hizo? Envió a Jesús para poder reconciliarnos con Él por causa del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que tener un compromiso de entrega. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 1 y el versículo 2 dice: así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora fíjate lo importante de esto. Pablo no habla de una religión, digamos, que no tiene sentido. Pablo no habla de una relación con Dios que es algo que tenemos que seguir y no tenemos que pensar y no tenemos que razonar. No, todo lo contrario. Habla que este compromiso en el cual nosotros tenemos la obligación de cumplir y de hacer y de presentar, es como que el apóstol Pablo acá nos dice y nos dice lo siguiente: es vuestro culto ¿qué? Racional, es algo pensado, no es algo tomado de los pelos, no es algo que tenemos que obedecer ciegamente, sino que es algo que es pensado, que se puede racional, que se puede pensar, que se puede discutir, que se puede ver. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es vuestro culto racional. Dice, no conformáis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, fíjate las palabras que usa el apóstol Pablo. Empieza diciendo, os ruego. Es como que pudiera ser el apóstol Pablo sentarse al lado nuestro y estar diciendo, che, te estoy rogando. Ahora, este término que usa el apóstol Pablo en griego tiene un significado, una palabra, yo no lo voy a decir porque no sé griego y lo voy a decir mal seguramente, pero el significado que tiene en griego dice que es llamar al lado. Es como que nos llama al lado. O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta noche, o le decía a los romanos y nos dice a nosotros, es como que dice, vengan al lado mío y les voy a enseñar. ¿Qué les voy a enseñar? Les voy a animar, lo voy a estimular y que podamos considerar lo que Dios hizo por nosotros. Ahora pensamos, ¿qué hizo Dios por nosotros? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, que nosotros estábamos condenados por causa del pecado y la condena a la vida eterna.
Sin embargo, dice que el regalo de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios manifestado, nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, fíjate que esto el apóstol Pablo quiere hacerlo pensar en esta noche. Hermanos, ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Nosotros no merecíamos el perdón. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Merecíamos el castigo por causa del pecado. Sin embargo, en la misericordia del amor hacia nosotros, hacia la humanidad, Dios nos perdonó a través de Cristo. El apóstol Pablo nos llama a ponerse al lado de nosotros. Hoy te está diciendo, quiero estar al lado tuyo para que podamos considerar lo que hizo Dios por nosotros. Y esto nos tiene que llevar, ¿qué? Nos tiene que animar, nos tiene que alentar, nos tiene que estimular. Y esto nos tiene que llevar a estar dispuestos a dedicar una vida de servicio a Dios. Ahora, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué los chicos cantan y alaban? ¿Por qué uno se prepara el mensaje y trabajamos en la escuela bíblica con los chicos, trabajamos con la actividad adolescente, la reunión femenina de las hermanas encargadas? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por esto, porque estamos comprometidos con Dios. Es un compromiso. Este compromiso nos lleva a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice acá la palabra de Dios. Ahora, dos cositas vamos a ver de este tema. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo nunca vi un pollo vivo arriba de una parrilla. ¿Qué hace? Sale corriendo. Un corderito sale corriendo. Un sacrificio vivo. ¿Cómo es esto de un sacrificio vivo? Vos te pondrías... yo antes veía, cuando era más bueno, voy a hablar de años, siglos atrás. Veíamos las películas y se veían que caminaban por las brasas, ¿se acuerdan? Veían caminando películas así, Medio Oriente, que caminaban por las brasas. Me acuerdo de Kung Fu, no sé si se acuerdan, con Kung Fu agarraban un tacho caliente de brazos y lo llevaba. Blanco y negro, me dice Fran, sí. Pero te acordás, Fran, yo lo veía de color, Fran. Era más joven. Pero bueno, el sacrificio vivo, ¿no? ¿Qué es presentar los cuerpos en un sacrificio vivo? Es poder todos los días, poder renunciar a mi vida para servir una vida a Dios. Es todos los días poder hacer lo que a mí me agrada, dejarlo de lado y servirlo para Dios. Eso está diciendo. Ahora, no solamente está hablando del cuerpo, sino también habla de la mente, culto racional. Es algo pensado, no es algo tomado de los pelos, no es algo que somos fanáticos y tenemos que obedecer porque tenemos que obedecer y es así porque tenemos que así. No, es algo que se puede pensar, se puede razonar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Da el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo le exhortaba allí a los corintios que tenían que levantar ofrenda, ¿no?, para las necesidades que tenía la iglesia de Jerusalén, que había pasado un hambre y no había dinero, y entonces ellos estaban haciendo una colecta para ayudar y darles las necesidades a los hermanos de allí de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo dice, y no como lo esperamos, sino dice que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos dieron ofrenda de lo que no tenían, porque eran pobres. Tenían dinero. Era una ciudad pobre. Habían perdido todo porque habían empezado a perseguirlo por causa del Evangelio. Sin embargo, ellos le rogaron al apóstol Pablo que querían participar de esta ofrenda y le dicen, no solamente esto, sino se dieron primeramente al Señor para ayudar a las otras personas. Se dieron a sí mismos. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Nosotros mismos somos la ofrenda que Dios espera? Yo te hago para que vos pensés.
El apóstol Pablo se pone al lado nuestro, nos dice, che, nos está llevando, alentando, piensen en este compromiso que nos lleva a una entrega para servir a Dios. ¿Somos esa ofrenda que Dios espera? Ahora, para poder tener el compromiso, tengo que estar dispuesto a hacer un sacrificio vivo. Esto no quiere decir que yo vaya ahora, me clave en la cruz. No. Es renunciar a mis pasiones y deseo por seguir la voluntad de Dios y trabajar para Él. Pero ¿soy ofrenda que Dios espera? Te dejo como pregunta en esta noche para que vayas meditando y no vayas pensando. En segundo lugar, para poder tener este compromiso de entrega, no solamente tengo que presentar mi cuerpo, mi mente en un sacrificio vivo, sino también dice que no tengo que conformarme, como dice el versículo 2, no conforméis a este siglo. Cuando hablamos de conformar, hablamos de no tomar la forma. O sea, no tomar la forma. ¿De qué forma está hablando? ¿De qué forma está hablando? No tomemos la forma del mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema, no de las personas que están en el mundo. No tomar la forma es, no seguir las ideologías que el mundo está siguiendo. Hoy tenemos un montón de ideologías y filosofía que se oponen en contra de la voluntad de Dios. Por ende tenemos mucha más consecuencia y más problemas en las vidas de las personas, no por estas cosas. No tomar la forma. Y esto es a través de ¿qué? De la transformación. Ahora, yo no me puedo transformar por mí mismo. El que me transforma es Dios, a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Él hace la transformación y la renovación de nuestra mente. Ahora, eso lo puedo lograr a través ¿de qué? A través de recibir el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y le aceptamos y le recibimos, dice que Dios nos sella, o sea, nos da el Espíritu Santo de la promesa y está en nosotros como garantía de que le pertenecemos y somos sus hijos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene. No conformarnos del Espíritu es no seguir la corriente de este mundo. No hacer las cosas que el mundo hace, el mundo aprueba, que se opone en contra de la verdad de Dios, que está en la palabra de Dios. Hoy tenemos ideología como el feminismo, la filosofía del consumismo y un montón de cosas más que podemos seguir hablando. Pero yo no... yo ya estoy terminando ya. Bueno, ni pensé. Bueno, no conformemos. Seguimos. Tenemos que dejar de obrar el Espíritu. 1 Pedro 4:4 dice, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corran como ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Las personas que no tienen a Cristo Jesús, que viven en este mundo, ¿saben qué dice? ¿Por qué vos no haces esto? ¿Por qué vos no compartís esto? ¿Por qué vos no vas a tal lado? ¿Por qué no te emborrachás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué no consumís? ¿Sabes por qué? Porque entendemos que eso ofende a Dios y Dios me rescató de esa mala manera de vivir. Efesios 4:23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, una renovación. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba donde está Dios. O sea, el apóstol Pablo nos quiere llevar en esta noche que tenemos que tomar un compromiso con Él. Un compromiso con Dios. Un compromiso de trabajo, de entrega, de sacrificio. Terminamos, el versículo 2 dice, fíjate la última parte, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para saber y conocer la voluntad de Dios específica para mi vida. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros diferente. No la misma, diferente. Dios tiene un plan para vos.
ya diseñado, pensado desde antes de la fundación del mundo. Parece loco esto, pero es así. Dios tiene un plan para vos, un plan para mí, y son distintos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos esta entrega a Dios, Dios nos muestra cuál es su voluntad específica para mí. Y eso me da sentido a mi vida. Me da sentido a mi vida. ¿Y sabés cuál es la voluntad de Dios que tiene para nosotros especialmente y específicamente? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios, ¿sabes lo que es? Es tu santificación y mi santificación. ¿Qué es santificación? No es que vamos a ser santos. No, como conocemos, no es ni idea. ¿Sabes lo que es la santificación? Es vivir todos los días una vida apartada de pecado. Eso es ser santo. Eso es vivir una vida de santificación. Es todos los días trato de hacer esas cosas, de no hacer esas cosas que ofenden a Dios, que sé que están mal, y yo las hago. ¿Y qué hago? Dice la palabra de Dios que tengo que confesar mis pecados, pedirle perdón por mis pecados, para que Él pueda limpiarme y poder vivir una vida en santificación. Segundo punto, un compromiso personal. Y acá donde yo quiero detenerme unos minutos más. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y fíjate lo que dice, está hablando acá, a nosotros, a cada uno. Dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y acá hablamos a nosotros, un compromiso personal. El apóstol Pablo quiere que tengamos un compromiso personal. ¿Qué quiere decir esto? Habla de mi propio conocimiento. ¿Yo me conozco? ¿Sí o no? Qué pregunta, ¿eh? Dice la persona es lo que es cuando está sola. Cuando vos estás solo, no hay nadie en casa, nadie, por un tiempo largo, estás vos solo. Ahí realmente se manifiesta lo que vos sos. Tus pensamientos. Ahora, este compromiso personal habla, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Habla de un conocimiento previo de cada uno. ¿Te conoces? ¿Nos conocemos? ¿Sabemos cuáles son las cosas que me hacen bien? ¿Sabemos cuáles son las cosas que me hacen mal? ¿Sabemos cuáles son las cosas que me agrandan? ¿Que me hacen creerme superior al otro? ¿Sabemos cuáles son las cosas que me disminuyen, que me degradan y me hacen sentir inferior al otro? El concepto que Dios quiere en esta noche no habla de que tengo que estar arriba de todo teniendo más alto concepto de ti mismo, de una autoestima arriba, ¿no? No una autoestima alta, sino y tampoco una baja autoestima. Dios quiere que tengamos un equilibrio nosotros. Para poder yo tener un equilibrio de mi persona, me tengo que conocer. Tengo que trabajar con mis debilidades, tengo que trabajar con mi flaqueza. Yo te vuelvo a repetir, ¿cómo está el conocimiento de vos mismo? Muchas veces lo que hacemos es, a través del trabajo, a través de las actividades, tratamos de tapar ese subconsciente que nos dice todas las cosas que nos tiran abajo, ¿eh? Y trabajan específicamente en nuestra autoestima para subirla o para bajarla. Bien. Cuando hablamos de tener un concepto alto, una autoestima alta, hablamos de no pensar que soy más importante que los demás. ¿Cuántas veces te creíste superior al otro? Llamamos a decir, no me contesten ustedes. ¿Cuántas veces vos te creíste superior al otro? Porque por ahí terminaste un estudio, por ahí tenés un auto o compraste un 0 kilómetro, por ahí te fuiste de viaje,
Por ahí tenés una mejor zapatilla que el otro, que tu hermano que está al lado. Pero ¿cuántas veces, porque por eso un conocimiento intelectual o has estudiado la palabra o venís de una familia cristiana de muchos años, de nombre, te crees superior al hermano, ¿no? No pensar que soy más importante que el otro, que los demás. Que soy mejor. Yo lo hago mejor. Mirá cómo presidió Alexi. Yo lo hago mejor. Y le sacamos el cuero, no, porque no leyó, y empezamos a sacar el cuero. Perdón, Alexi, ¿no? Hizo hermoso la presidencia, pero muchas veces pasa eso. Mirá lo que está hablando Cristian, yo lo puedo hablar mejor. ¿Por qué no tocó tal versículo, tal texto, o dijo tal frase? No habla, no tener más alto concepto, nos habla de no pensar que soy más importante, que soy mejor, que tengo más valor que el otro. Valgo más que el otro porque yo vengo de una familia bien constituida y mi papá vino a la iglesia de chiquito y yo siempre estuve en la iglesia. No creérmela. No me tengo que poner en primer lugar mis ideas, mis pensamientos, ¿no? Muchas veces queremos y pensamos que lo que yo pienso es la verdad. ¿Nunca le pasó eso? Yo pienso lo que es verdad y está bien pensarlo de esa manera. No hay forma de darlo vuelta a torcer. Por lo general, discúlpenme, las mujeres, los hombres respondemos siempre que las mujeres siempre tienen la razón, ¿no? Decimos así, las mujeres siempre le damos la razón a las mujeres, sí. No siempre tienen la razón. Pero muchas veces no nos pasa esto. Tenemos que trabajar, ¿no?, en esto, ¿no?, en esa alta estima. Tengo que tener una autoestima correcta. Tampoco puedo hacer lo contrario, ¿no? Che, yo no valgo nada, yo no sirvo, no puedo hacer esto, no puedo hablar, no tengo estudio. No habla de eso el apóstol Pablo. Tenemos que ser equilibrados en la vida. Allí Filipenses capítulo 3, de versículo 1 al 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en los Filipenses. Y tenemos que tener cuidado sobre esto, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 7 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea que el apóstol Pablo ya venía escribiendo de esto. Ahora, fíjate la palabra que usa el apóstol Pablo. Y tenemos que tener cuidado con este concepto, ¿no? De creérmela, de ser más sabio que el hermano, de ser mejor que el hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ojo, hermanos. Ojo con lo que le hacemos. Ojo con cuestionar la autoridad de la iglesia y ponerme que yo soy mejor que el otro. Ojo con cuestionar a aquella hermano que está al lado mío trabajando y sirviendo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué palabra fea usa el apóstol Pablo, pero ¿sabes qué pasa en la iglesia? Ojo cuando hablamos mal del hermano y murmuramos del hermano que está trabajando, que está sirviendo al Señor, o que no, que está al lado mío. Guarda con creerme superior a mi hermano. Guarda con blasfemar de mi hermano y murmurar de mi hermano. Dice, sigue el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión a los que en espíritu servimos a Dios y no los gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Muchas veces aquellos que nos creemos superiores, que a mí me pasó un tiempo, creerme mejor que los demás, porque pensaba que venía de una familia cristiana, pensaba que mi familia era ideal, y a veces uno se sube a los humos, y Dios tuvo que trabajar en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía confianza en la carne, en lo que soy, y no en lo que Dios hizo en mi vida, y lo que Dios hace en nuestra vida. Tenemos que tener el concepto ese en nuestra vida. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No tenía confianza en la carne. Y el apóstol Pablo tenía en quién confiar, dice el versículo 4, aunque yo tengo también en quién confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Fíjate, empieza a enumerarla a través de las tradiciones judías, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo. Era un estandarte perfecto para la antigüedad de Israel.
Era el hombre perfecto, sabio, instruido. Tenía chapa, podemos decir. Estudió en la mejor universidad, dice el apóstol Pablo. Yo, hebreo de hebreo, soy argentino, argentino. Así dice el apóstol Pablo. Pero dice, yo no me la creo. En cuanto a la ley, fariseo, era un cumplidor de la ley. Y en cuanto al celo, perseguidor de iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, hermano. Fíjense lo que era el apóstol, irreprensible en cuanto a la ley. La cumplía toda. Sin embargo, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Tengamos cuidado de tener un concepto más alto que tenemos de creérnosla. No seamos esos perros que mutilemos el cuerpo siendo malos obreros. Tengamos cuidado. Pero seguimos leyendo Filipenses capítulo 2 y nos habla del ejemplo del Señor Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló, se hizo hombre. No le bastó con hacer hombre, sino que fue y murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Se humilló, nos habla de humillarnos delante del hermano, teniendo un equilibrio de mi personalidad, de lo que soy. Ni alta estima ni baja estima, un equilibrio. Y eso nos puede dar el Espíritu Santo en nuestras vidas, trabajando en eso. Tenemos que trabajar. Si tenemos problemas, hermanos, con esto, tenemos que conocernos bien. Tenemos que tener un pensamiento correcto, debemos tener un conocimiento de nosotros mismos correcto. Porque muchas veces nosotros no nos autoanalizamos, no tenemos un verdadero conocimiento de nosotros. Tenemos una mala imagen distorsionada de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos evaluamos con los parámetros de Dios. Entonces nuestra autoestima se eleva o se baja. Pero hermanos, para poder tener un pensamiento correcto debemos tener conocimiento de nosotros mismos. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen virtudes buenas? Levante la mano, a ver. Todos tenemos virtudes, todos sabemos hacer algo bueno. Todos hacemos algo bien, ¿o no? Sí. Yo lo único que me sale cocinar es los fideos con manteca, nada más. Eso me sale. El puré, me sale bien el puré. Quiero comer un buen puré, hago buen puré. Del resto, olvídense. Una virtud. Debo conocer mis virtudes. Ahora, ¿para qué tengo que conocer mis virtudes? Para valorarlas y darle gracias a Dios por ellas. Yo hago una cosa bien, la hago bien, la tengo que valorarme que la hago bien. Tengo que darle gracias a Dios que Dios me dio esa virtud para hacerlo bien. Ahora, eso no me tiene que agrandar. No me la tengo que creer. Fíjense si Alexis dice, mira cómo yo toco la guitarra. Porque ahora Alexis lo agarré de ejemplo. No hay nadie que toque mejor la guitarra que yo. Y Alexis dice, no, yo toco mejor la guitarra. Y así están. Tener el concepto que Dios quiere. Tengo mi virtud, la valoro sí, y le doy gracias a Dios por ella, pero no me subo al caballo. Segundo que tengo que tener en cuenta, esa virtud que yo tengo debe ser para servir a mi hermano. Acuérdense que el compromiso con Dios es servirle, es agradarle. Pero también debo conocer mis debilidades. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié. ¿Conoces tus debilidades? Yo conozco mis debilidades. Yo conozco cuál es mi debilidad. ¿Vos conocés tu debilidad? Ahora, conocer nuestra debilidad nos da una ventaja terrible, porque si yo sé que soy débil en esa circunstancia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de no quedarme frente a esa debilidad. Trabajo sobre eso. Pero ante esa debilidad, dice que tenemos que humillarnos y clamar a Dios para tratar
tratar con ellas y superarlas todos los días. O sea, yo tengo que trabajar en mi debilidad para poder superarla, esa debilidad. No esconderla. Cuando yo la escondo, la estoy ocultando y no me hago cargo de esa debilidad. Entonces no puedo trabajarla y siempre va a estar presente y siempre va a ser para mí un obstáculo en mi vida para yo poder crecer. Pero ¿sabes qué? La debilidad que vos tenés, así como Dios conoce tu virtud, también la conoce Dios. Dios conoce tu debilidad. Dios te da las herramientas para que vos puedas salir de esa debilidad. Tenemos que tener un pensamiento equilibrado, hermanos. No muy alto, tampoco muy bajo. Tenemos que trabajar con nuestra autoestima. Hay que tener un pensamiento sabio y equilibrado de uno mismo. Y esto se logra a través del Espíritu Santo. No subestimar, tampoco sobreestimar. Es lo más difícil, ¿no? Estar en el medio. Para reflexionar y pensar en esta noche, ¿cómo estoy yo con mi conocimiento? Tarea para casa. Bien. Vamos a saltar un poquito. Vamos al último punto. Vimos un compromiso personal, vimos un compromiso con Dios y ahora vamos a hacer un compromiso ¿con quién? ¿Se acuerdan? ¿Con quién eran? Con los demás. Bien, ya terminamos, porque ya me refui ya. ¿Sí, está bien ese reloj? Sí, ya está. ¿Cuántos me quedan? ¿3 minutos? ¿4? 5 minutos, listo, 5 minutos liquidamos. Bien, entonces dice compromiso con Dios. Compromiso con la iglesia. Versículo 4 al 8. Lo que leímos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, como que viene hablando, ¿no? Che, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que va a tener, sino uno equilibrado, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos dio dones especiales. Tenemos nuestros talentos naturales, que hay personas que saben trabajar con las manos. Hay personas que son muy buenas en la construcción y otras que somos muy malos en la construcción. Apenas sabemos, así que tenemos esos talentos. Pero Dios es tan bueno que cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos dio dones. Nos dio regalos especiales para que nosotros pudiéramos servir a la iglesia. Bien, fíjense, vamos ahora a repetir. No voy a hablar de los dones específicos de uno, sino voy a hablar para qué y por qué y cómo tenemos que usarlos, nada más. No voy a especificarme don por don qué es cada uno. Después lo vamos a estudiar seguramente en otra oportunidad. Pero dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Primer punto para destacar. Somos muchos, ¿sí? ¿O no somos muchos? Me quedé solo, se durmieron todos. ¿Somos muchos, sí o no? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Tenemos todos la misma función? No. Pero todos sí queremos tener una función. Sí. Ahora, la Biblia es tan sabia, Dios es tan sabio, que en la diversidad de personas, de caracteres, de manera de pensar, Dios hace la unidad y a su vez nos da dones diferentes. Ahora dice, somos muchos y con funciones diferentes. Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos coordinados y unidos. Eso no quiere decir que no nos apoyemos. Eso no quiere decir que podemos servir al Señor y no necesito del otro. Se está diciendo que son mucho y con funciones diferentes, como dice después el versículo, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en... Lo escuché, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en... Y todos miembros los unos de los otros. Ahora, somos muchos, pero somos ¿qué? No escucho nada. Somos muchos, pero somos ¿qué?
un cuerpo. ¿Estamos seguros de eso? No escuché. ¿Estamos seguros de eso, sí o no? Ah, bueno. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no funcionamos como un cuerpo? ¿Por qué no caminamos como un cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Somos muchos, pero somos a veces distintos cuerpos, ¿no? Y empezamos, o distintos ministerios. Y empiezo a elegir con quién sirvo, o empiezo a elegir con quién me junto, y empiezo a apoyar a con quién apoyo, o sin apoyar. Pero la palabra de Dios nos enseña, dice que los dones que Dios nos dio, estos regalos que Dios nos dio, nos habla que somos diferentes para que podamos trabajar en el cuerpo, que es uno solo. Somos muchos con funciones diferentes, somos muchos pero con un solo cuerpo, un solo objetivo. Dice que todos pertenecemos al mismo cuerpo. Fíjate lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones, pero delante, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es lo que no es dada. Ahora dice que tenemos dones diferentes. ¿Y estamos seguros que hay dones diferentes? Sí. Hay hermanos que tienen el don de servicio, ¿no? Que no tienen necesidad de decirle, che, vamos a venir a trabajar en la iglesia. Y son los primeros que están. Y lo hacen con alegría y sirven al Señor. Y vos ves que están sirviendo y están barriendo, están trabajando, colgando el aire acondicionado. Y lo hacen con gozo, porque les gusta servir. Hay hermanos que vienen y cocinan y preparan la comida para que nosotros podamos compartir y estar. El don de servicio, hermanos que tienen el don de enseñar la palabra, hermanos que tienen el don de misericordia hacia la persona. ¿Cuántos dones? Pero los dones son diferentes y cada uno tiene un don diferente. Dios le dio un don para poder trabajarlo. Y lo más lindo que no son dados por el pastor. Ariel, ¿vos diste algún don? No, ¿viste? No. Yo tampoco di ningún don. El don lo da el Espíritu Santo como Él quiere. Es un regalo de Dios. Pero ¿sabés qué? Todo lo que estamos acá y todo lo que hemos aceptado, visto como nuestro Salvador, y hemos pedido perdón por nuestros pecados, no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino que no tenemos un don. Y ese don hay que ponerlo en práctica, a trabajar para el Señor. Dice, terminamos. Dice, se tiene que usar con la medida de fe que tenemos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y habla, ¿no? O si del servicio en de servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Qué bueno que en esta noche podamos entender lo siguiente. El apóstol Pablo en este capítulo 12 nos va a hablar y nos está hablando de un compromiso con nuestra entrega hacia Dios, un compromiso en lo personal, trabajar con mi conocimiento y un compromiso con los demás. Somos un cuerpo en Cristo. Necesitamos al hermano que tengo al lado para poder hacer la obra de Dios. Por eso tengo que tener un pensamiento equilibrado de mí mismo. No sentirme superior a mi hermano. No sentirme mejor que mi hermano. Tengo que tener un pensamiento equilibrado, sino decir, necesito a mi hermano para hacer la obra. Porque nosotros no podemos hacer la obra solo. La obra necesitamos que hacerla toda junta. Ahora yo te invito a que podamos reflexionar en esto, ¿no? ¿Cómo está nuestro compromiso? ¿Cómo está nuestra entrega hacia Dios? Mi compromiso personal. ¿Me conozco? ¿Conozco mis debilidades? ¿Me la creo? ¿No me la creo? ¿Me siento inferior? Que eso también está mal, no tengo que sentirme inferior. Tengo que ser equilibrado. Dios me amó y murió por mis pecados.
Dios me ama tal como soy. Por eso me amó. Un compromiso con los demás. Yo te invito en esta noche, que ya pasó el tiempo, pido disculpas, me extendí un poquito. ¿Cómo está nuestro compromiso?